Aquí. Hola, buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión de la Glosen de este año. En primer lugar, daros las gracias a todos por asistir y haber aguantado aquí hasta el final. Quería sumarme un poco a todos lo que han ido diciendo mis compañeros, mi más sincero apoyo al pueblo de Valencia y a las familias que han sido afectadas, y también dar gracias a la SEN por la invitación y porque, bueno, pues a pesar de que ha sido una decisión difícil, pues al final nos ha reunido a todos aquí y creo que también esto puede servir pues para apoyar y poner nuestro granito de arena. La sesión va a consistir en 3 ponencias. La primera, tal y como aparece en vuestros plannings, era la de regeneración tisular en nefrología, que iba a ser impartida por Núria Montserrat, pero que desgraciadamente la han nombrado cargo político y no ha podido asistir. Así que, un poco in extremis, la doctora Gemma Fernández va a suplir esa sesión con una nueva, ¿vale? Y en segundo y en tercer lugar vamos a tener los 2 casos ganadores de la Glosen de este año y finalmente una discusión conjunta, ¿vale? Yo soy Elena Pascual, soy del Hospital Universitario de Toledo y mi compañera es la doctora Isabel Marquina, que es patóloga del Hospital Miguel Servet de Zaragoza. Entonces, bueno, pues sin más dilación, os presento a la doctora Gemma Fernández Juárez, que es jefa del servicio del Hospital La Paz de Madrid y coordinadora de la Glosen. De piedad, porque he preparado la charla entre las 2 noches del Congreso. Una charla que tenía medio preparada, pero bueno. No, Gemma Fernández. La presentación es otro el orden. La última, eso es. Vale. A estas alturas, decir que la focalis segmentaria no es una enfermedad como tal, sino que es un patrón histológico, no es nada nuevo. Es un patrón histológico caracterizado por daño sobre el podocito, un daño en el podocito que puede venir dado por distintas entidades y por distintas enfermedades, pero que en general produce una alteración de la barrera de filtración y que va a producir a veces proteinurias de síndromes nefróticos de aparición abrupta. A veces este daño sobre el podocito produce simplemente proteinuria en rango creciente y a veces esta proteinuria incluso se puede acompañar de microhematuria. Y esto indica que probablemente detrás de este daño podocitario, según la intensidad y según la gravedad y la duración de este daño, la enfermedad subyacente es diferente y la enfermedad y lo que deberíamos tratar también debía ser diferente. De hecho, las CADIGO de este año, una de las grandes novedades que presentan es dividir el patrón de focalis segmentaria según la enfermedad etiológica subyacente y establece 4 grandes grupos. Establece lo que llaman focalis segmentarias primarias, son aquellas que tienen una causa inmunológica detrás, son las que ahora se están hablando de los anticuerpos antinefrina como causa de un porcentaje importante de ellas. Estarían las focalis segmentarias o el patrón de focalis segmentaria genética, las secundarias, las más frecuentes, las que vemos más en nuestro día a día, aquellas que se asocian a un problema maladaptativo por obesidad, por sobrepeso, por déficit de carga nefronal o bien por un daño viral, el COVID, el HIV o incluso algunos fármacos como el palmidronato pueden producir un patrón de focalis segmentaria secundario al uso de estos fármacos. Y las CADIGO en esta edición han incluido una 4ª categoría, que son aquellas que han llamado indeterminadas, que son pacientes en los que realmente las biopsias tienen una focalis segmentaria como patrón, pero etiológicamente no corresponden a ninguno de estos tipos que les he hablado previamente.
Y realmente el problema es que a veces un paciente con patrón de focalis segmentaria no sabemos a qué cajón adjudicarle, no sabemos cuál es la causa etiológica que hay detrás y, por tanto, cómo debemos tratarlo, porque no hay ningún biomarcador, no hay ningún marcador histológico que nos permita diferenciar unos tipos de otros. Una focalis segmentaria histológicamente hablando es exactamente igual, sea una primaria o una secundaria, excepto algunos matices que les voy a contar ahora. Las formas primarias, aquellas que son inmunológicas, son cuadros fundamentalmente abruptos, síndromes nefróticos que aparecen prácticamente en días o en semanas, que se caracterizan por ser un síndrome nefrótico completo, con albúmina sérica baja y, por tanto, con edemas. A diferencia de las formas secundarias, las formas maladaptativas, en las que se trata de una proteinuria progresiva, una proteinuria que puede progresar hasta alcanzar el rango nefrótico, pero que jamás producirán hipoalbuminemia y, por tanto, jamás producirán edema porque no disminuirán la presión oncótica. Y aunque dije previamente que desde el punto de vista histológico no hay ninguna diferencia entre la causa primaria y secundaria, esto es así desde el punto de vista del microscopio electrónico y de la inmunofluorescencia. Desde el punto de vista del electrónico sí que hay una clara diferencia y por eso es tan importante que todas las biopsias con patrón de focalis segmentaria tengan un electrónico, porque en las formas primarias la fusión podocitaria es prácticamente universal, mayor del 80-85%, mientras que en las formas secundarias la fusión pedicelar suele ser muy parcheada y casi siempre inferior al 50%. ¿Y cómo diferenciamos las otras formas de focalis segmentaria? Fundamentalmente las formas genéticas, y ahí es donde vamos a hablar hoy básicamente. ¿En qué pacientes deberíamos sospechar que teniendo un patrón de focalis segmentaria hay una causa genética subyacente? En los pacientes, y aquí hay dos patrones clínicos. El patrón de los niños, esta mañana hubo una comunicación oral del síndrome nefrótico finlandés, síndromes nefróticos completos, córtico-resistentes que aparecen en la infancia. Por tanto, en los niños debemos sospecharlo en los córtico-resistentes fundamentalmente, pero en los adultos podemos encontrar un comportamiento dual. Lo habitual es que sean proteinurias progresivas, generalmente con microhematuria, porque como veremos el Alpor está detrás de muchas de estas formas, y sea una presentación como una forma secundaria, más proteinuria progresiva en su evolución. Aunque a veces, cuando estos pacientes los pillamos ya muy tarde, pueden tener ya síndrome nefrótico franco y que remere una forma primaria. Pero la diferencia es que ese paciente, si miramos las analíticas previas, tendría proteinuria desde hace mucho tiempo, mientras que las formas verdaderamente primarias, aquellas inmunológicas, es un inicio absolutamente abrupto. Actualmente hay más de 50 genes que se han asociado al patrón de focalis segmentaria. Son genes relacionados con el citoesqueleto de los pedicelos, con el diafragma de hendidura o con la regulación y la interacción de los propios podocitos. Sin embargo, dentro de los genes hay jerarquías. Hay algunos genes que por la importancia de la proteína que codifican son fundamentales para la estabilidad y para la barrera de filtración, y por eso debutan en la edad pediátrica. Son fundamentalmente los genes relacionados con el diafragma de hendidura, la nefrina, la podocina, el tumor relacionado con el HELT relacionado con el tumor de Wilms, y hay otros genes que están relacionados fundamentalmente con la membrana basal, que no son tan importantes para mantener el funcionamiento de la barrera de filtración y que, por el contrario, no suelen debutar como síndromes nefróticos abruptos, no suelen debutar en la infancia, sino que suelen debutar con proteinurias progresivas y suelen diagnosticarse en la edad adulta. Los primeros estudios que evaluaron el papel o intentar desvelar qué genes estaban detrás del patrón de focalis segmentaria fueron en niños, y el primer tiro fue a pacientes pediátricos que fueran córtico-resistentes. Y se observó que la probabilidad de encontrar una mutación genética era inversamente proporcional a la edad. Cuanto más precoz era el debut,
más probable era encontrar una mutación genética responsable de ese síndrome nefrótico. En los niños que debutaban en el primer año de vida, en el 60% de los casos encontraron una mutación. Cuando los niños tuvieron síndrome nefrótico entre los 4 y los 8 años, en el 40% de los casos, en niños ya entre 8 y 12 en el 25% de los casos y ya entre los adolescentes aproximadamente en un 10% de los casos, que es lo que se ha visto en series posteriores. Un dato importante, y ya lo anticipaba previamente, es que dependiendo del momento del debut también los genes implicados son diferentes. Ven, por ejemplo, que los niños que debutaron en el primer año, segundo año de vida, prácticamente la mayor parte eran debidos a la nefrina y que posteriormente, más allá del sexto año, no se diagnosticó ninguna forma en homocigosis que afectara a la nefrina como el gen responsable del daño. También se observaron algunos casos de podocina, de gen relacionado al tumor de Wilms o al LAMP2. Y no hemos hablado nada, a pesar de hablar de genética, de si estos pacientes tenían o no antecedentes familiares, pero esto se evaluó en este estudio, en el que a los pacientes, de nuevo, en este caso niños y adultos que debutaban con un síndrome nefrótico córtico resistente, les clasificaban según tuvieran antecedentes familiares o no de focalisegmentaria. Y como era esperable, los pacientes que con esta forma de presentación clínica, si además tenían antecedentes personales, la probabilidad de encontrar una mutación genética subió hasta el 67%. Pero yo creo que la idea que tienen que quedarse es con la contraria. Pacientes que debutan con un síndrome nefrótico que es córtico resistente, aunque no tenga antecedentes familiares, se encontró mutación en el 25% de los casos. Este análisis ya fue un análisis mucho más global, fue un análisis realizado con todos los datos del registro de focalisegmentaria de Toronto, que es un grupo que ha trabajado desde hace mucho tiempo esta patología, y a todos los casos de focalisegmentaria, independientemente de los hallazgos clínicos histológicos, les hicieron un estudio genético y de forma transversal encontraron que encontraron mutación que pudiera contestar a la clínica que tuviera paciente en un 11%. Con estos datos, en la Glossen nos planteamos realizar un estudio en el que intentásemos enfocar un poco a qué pacientes deberíamos pedir estudio genético. Yo creo que hay un grupo claro, que son los pacientes que son corticoresistentes, verdaderamente corticoresistentes, aquellos pacientes que después de 16 semanas de tratamiento esteroideo no han mostrado absolutamente ningún descenso de la proteinuria desde el debut. Pero nos pareció que en este grupo que las CADIGO había identificado como indeterminado, aquel paciente que no cabía en ninguna de las cajas, probablemente si en estos pacientes le hiciéramos estudio genético pudiéramos encontrar en algunos de ellos alguna contestación a la etiología. En este sentido, incluimos 76 pacientes, 24 pacientes con patrón de córtico resistente, donde íbamos a encontrar seguro, y 52 pacientes que eran pacientes con patrón de focalisegmentaria, con clínicamente aumento de proteinuria progresiva, y en la que no se había encontrado, después de un estudio detallado, ninguna causa de secundarismo que explicara por qué este paciente tenía esta patología renal. La conclusión fue que encontramos hallazgo genético en el 35% de la cohorte, algo al superior, 41% en los pacientes con síndrome nefrótico córtico resistente, pero en aquellos pacientes con patrón de secundaria, pero que no habíamos encontrado una causa secundaria, también encontramos una causa genética en el 32% de los pacientes. Cuando vimos una distribución de qué genes había detrás de estos hallazgos, la distribución es un poco diferente a la que les comenté previamente en niños. Aquí, por supuesto, predominaba el colágeno tanto en 3, 4 y 5, pero también habían otros genes en heterocigosis, la nefrina, la podocina, la ApoL1, que cada vez en nuestras consultas tenemos más población de ancestros afroamericanos, y ya
está siendo un problema o algo en lo que pensar en nuestros pacientes. Cuando dividimos a los pacientes según la indicación, aquellos pacientes en los que lo habíamos indicado por corticoresistencia o por causa indeterminada, vimos que el perfil también de los genes era un poco diferente. En los de causa indeterminada, un 80% eran relacionados al colágeno en cualquiera de sus 3 versiones, mientras que en los corticorresistentes la mitad eran por colágeno, pero la otra mitad eran nefrina y podocina, fundamentalmente en su forma heterocigosis. En su forma homocigótica probablemente hubieran sido pacientes que hubieran debutado durante la niñez. Y también, dependiendo del momento del debut, en los mayores de 40 años predominó el colágeno y en los menores de 40 años pues también predominó el colágeno, pero de forma no anecdótica estaban estos otros genes, nefrina, podocina, el LAMP1, que estaban presentes. Y los antecedentes, ¿qué factores eran los que clínicamente, histológicamente nos podían hacer pensar en una causa genética? Básicamente ninguna. En estos 2 grupos de pacientes, excepto la presencia de microhematuria, que de hecho siempre tiene que ser en un paciente con proteinuria progresiva, la presencia de microhematuria nos debería hacer pensar en un Alport. No hubo ninguna otra característica ni clínica ni histológica, como he insistido varias veces, que nos permitiera sospechar una etiología genética. ¿Había más? Bueno, en base a estos resultados y sobre todo tomando la experiencia del grupo de patologías de enfermedades renales genéticas de la SEN, hemos trabajado juntos y hemos elaborado un algoritmo que nos permita decidir en la consulta a qué pacientes con patrón de focalis segmentaria deberíamos pensar al menos en solicitar un estudio genético. Este es un estudio que ya está, bueno, no es un estudio, es un documento de consenso o una puesta en común de los 2 grupos y que se va a publicar próximamente en la revista Nefrología. Básicamente 2 ideas. Un paciente con patrón histológico que tiene una historia familiar clara de alguno de estos genes o que tiene alguna manifestación extrarrenal clara de alguna de estas enfermedades, pues antes de hacer nada, de ponerle tratamiento de ningún tipo, sobre todo inmunosupresor con los efectos secundarios que tiene, estudio genético. Ya no tardan tanto, ya no son tan caros. Cuando no encontramos nada de esto, bueno, si tiene un síndrome nefrótico completo, solo si tiene un síndrome nefrótico completo, plantearíamos esteroides como en cualquier paciente, y si cumple criterios de corticoresistencia, estudio genético. Podemos poner otro tratamiento inmunosupresor mientras tenemos el resultado, pero no deberíamos demorar más de este punto la realización de un estudio genético. Cuando el paciente no se presenta con un síndrome nefrótico, sino que se presenta con proteinuria progresiva, ¿cuándo deberíamos plantear estudio genético? Pues deberíamos hacer estudio de secundarismo, ver la ecografía. Si tiene solo un riñón y tiene obesidad, pues probablemente una causa secundaria podemos justificarla, pero si no encontramos una buena causa de secundaria, probablemente deberíamos hacer estudio genético, sobre todo si el paciente tiene microhematuria persistente, porque un colágeno tipo 4 perfectamente puede justificar esa clínica y ese patrón histológico. ¿Y por qué es tan importante tener el estudio genético? Yo creo que esta pregunta o esta contestación sobra, porque muchos de estos pacientes vemos que se tratan con sucesión interminable de tratamientos inmunosupresores con efectos secundarios que acarrean problemas, y que si tienes un estudio genético te evita tener que hacerlo, porque algunos de estos pacientes no van bien, terminan progresando a enfermedad renal crónica y que llegará el momento del trasplante. La información que se le da a un paciente con focalis segmentaria primaria con alteración genética o inmunológica es absolutamente diferente. La probabilidad de recaída después del trasplante es absolutamente diferente. Por otro lado, hace más fácil el estudio a sus hijos, se permite incluso en formas graves pues, diagnósticos y posibilidad de preimplantacionales. Creo que esta diapositiva
se justifica por sí sola, pero sobre todo porque están viniendo tratamientos. 2 palabras de la ApoL1. La ApoL1 sabemos que es una mutación genética que favorece la aparición de focal y segmentaria en otras condiciones, como con el COVID, lo hemos visto, o con el HIV. También puede acelerar la progresión de otras enfermedades, como la nefropatía diabética y la IgA. Pues bien, este año en el New England ya hay un fármaco, el inaxaplin, que actúa sobre los canales en los que actúa la ApoL1, es un fase 2 todavía, pero que resultados muy prometedores, reducción de proteinurias cercanas al 60%. Es decir, tener a los pacientes bien estudiados, tener a los pacientes bien identificados permite abrirles las puertas a tratamientos que están viniendo más pronto que tarde. Para concluir, insistir en que la focalis segmentaria es un patrón histológico y no una enfermedad. Cuando encontremos una focalis segmentaria siempre tendríamos que poner focalis segmentaria debido a, porque eso es lo que nos va a dar la pista para poner el tratamiento correcto a ese patrón histológico. Creo que el estudio genético debería ser una realidad en un buen porcentaje de pacientes con focalis segmentaria, porque ya no supone el gasto que suponía hace unos años y el tiempo de espera es relativamente escaso. Por tanto, pensar en la posibilidad genética, porque un porcentaje importante de estos pacientes tienen una enfermedad genética subyacente con un manejo terapéutico que podrá ser absolutamente diferente. Y bueno, esto es una manía personal, pero no quiero perder ninguna opinión, lugar para decirlo. El electrónico debería ser práctica habitual en todas las biopsias, pero desde luego en la focalis segmentaria debería ser de obligado cumplimiento, porque, como hemos dicho, es la única pista que nos puede ayudar a diferenciar muchas veces los pacientes y su etiología subyacente. Muchas gracias. Muchas gracias, Gemma. Hacemos las preguntas al final en una discusión conjunta. Vamos a pasar a los 2 casos clínico-patológicos. El primero lo va a comentar Beatriz Sualdea Peña, que es nefróloga del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid. Y el caso se llama fosfolipidosis renal inducida por hidroxicloroquina y amiodarona, imitando cuerpos de cebra de la enfermedad de Fabry. Buenos días a todos. No tengo ningún conflicto de interés. El caso trata sobre una mujer de 65 años, hipertensa y dislipémica, portadora de una válvula protésica metálica aórtica y además portadora de un marcapasos por un bloqueo AV completo desde agosto del 2016. En tratamiento con un ARA2 combinado con una tiazida, una estatina, amiodarona, acenocumarol y bisoprolol. Es derivada a consultas de nefrología en junio de 2021 por una creatinina de 1,29 y una microalbuminuria de 95. Y es diagnosticada en ese momento de una enfermedad renal crónica estadio 3A-A2, secundaria atribuiblemente a nefroangiosclerosis arteriolar no biopsiada y con función renal estable durante los últimos 10 meses. En marzo del 22 es diagnosticado por parte de hematología de una gammapatía monoclonal de significado incierto IgG lambda. Manejo en este momento conservador, simplemente en seguimiento. Y en septiembre del 22 es diagnosticada por parte de medicina interna y reumatología de un síndrome esclerodermiforme por presentar síntomas cutáneos, anticuerpos anticentrómero positivos a título elevado y una capilaroscopia positiva compatible con este síndrome. Y se decide iniciar tratamiento con hidroxicloroquina a dosis de 400 miligramos al día. Vuelve a nuestras consultas en noviembre de 2022 y donde podemos objetivar un deterioro de función renal, con una creatinina de 1,88, con un filtrado ya de 27 y un aumento de esa albuminuria que tenía previamente a 500 miligramos gramo. Y además en el sedimento ya presentaba una microhematuria que no estaba presente previamente de 20 a 30 hematíes por campo. En este momento se decide, en conjunto con hematología, ampliar el estudio. Se realiza una ecografía con Doppler renal, un ecocardiograma que es normal, se decide hacer un aspirado de médula ósea con un 6% de células plasmáticas y el inmunofenotipo de estas 6% de células plasmáticas era anormal con monoclonalidad y restricción para cadenas ligeras lambda.
Se le hizo también una biopsia de grasa subcutánea, que fue rojo Congo negativo, y se le hizo un PET-TAC y una serie ósea que descartaban que fuera un síndrome linfoproliferativo o que hubiera un plasmocitoma. Se amplió también toda la batería de pruebas analíticas, que ahora destacaré, pero los ANCAS fueron negativos, los antiplados R también negativos, las serologías negativas, las crioglobulinas negativas. Y lo que destacamos es que tenía una proteinuria de 1,3 gramos en orina de 24 horas, que persistía con ese sedimento activo y que había una desproporción entre la albuminuria y la proteinuria. Los ANAS, como he dicho, eran positivos con la especificidad para centrómero que había sido diagnosticado de ese síndrome esclerodermiforme, y en el proteinograma presentaba el pico IgG lambda, tanto en sangre como en orina, con cadenas libres lambda aumentadas, lo que nos daba un cociente kappa lambda reducido. Ante todo esto, decidimos realizar una biopsia renal, estableciendo un diagnóstico diferencial inicial de una gammapatía monoclonal de significado renal versus, por esos anticuerpos, esos ANAS positivos, una posible nefritis lúpica en un segundo lugar. Se reciben 2 cilindros que están constituidos un 60% por corteza, entre los que se contabilizan hasta 20 glomérulos, 6 de ellos completamente esclerosados. En las tinciones principales no se objetiva ni proliferación extracapilar ni endocapilar, y tampoco hay un aumento ni de la matriz mesangial ni un aumento de la celularidad mesangial. Pero sí que a nivel de la membrana basal, de las asas capilares, pues sí que se ve un engrosamiento inicial, que con un depósito en el tricrómico de Masson de tipo fucsinófilo, y que en la plata sí que se objetiva en toda la membrana basal este apolillamiento típico con estos spikes que van hacia la vertiente subepitelial del glomérulo. A nivel túbulo intersticial se ve un infiltrado inflamatorio linfocitario muy pequeñito, algo de descamación de los túbulos y una mínima fibrosis colagénica. En la inmunofluorescencia resulta positiva para IgG con 3 cruces, un depósito granular subepitelial, así como para C3, mínimamente positivo para C1q y con restricción para cadenas ligeras lambda. Se hizo también técnicas de inmunohistoquímica, que fue positivo para C4d, y todas las asociadas a la nefropatía membranosa, todos los antígenos, los PLA2R, EX1, 2, el NEL, el THSD7A, fueron negativos. Y también se hizo la técnica del rojo Congo, que también fue negativa. Recibimos entonces el diagnóstico anatomopatológico de glomerulonefritis membranosa con un depósito monotípico para IgG y con cadenas ligeras lambda, lo que sugería una asociación a su gammapatía monoclonal que presentaba la paciente. Pendiente de la electrónica para hacer un diagnóstico diferencial entre la glomerulonefritis inmunotactoide y la membranosa cristalina. Ante estos hallazgos, que cuando los recibimos lo catalogamos ya como gammapatía monoclonal de significado renal, y hematología inicia tratamiento con bortezomib, desametasona y ciclofosfamida. Si bien es cierto que el patrón de membranoso es muy poquito frecuente asociado a una gammapatía monoclonal, y ya definitivamente se descartó la posibilidad de que pudiera ser un lupus. Recibimos un par de meses más avanzado en el tiempo los resultados de la electrónica, en la que podemos ver en esta diapositiva a la izquierda la membrana basal, que sí que está engrosada, que tiene unos depósitos que son amorfos, que no se ve ningún tipo ni de cristal ni de microtúbulos. Y también estos depósitos se pueden ver levemente en el mesangio, dando una leve expansión mesangial. Pero lo más llamativo y lo más inesperado de este caso es que a nivel podocitario nos encontramos con, a nivel intracitoplasmático de nuestros podocitos, unas lesiones, unas inclusiones intracitoplasmáticas con esta forma pues como de cerebriforme muchas veces, o lamelar o mielinoide, que es lo que llamamos los cuerpos de cebra, y que son muy característicos de la enfermedad de Fabry. Y es simplemente esta imagen por ponerla un poco
que los patólogos lo que intentaron hacer a posteriores, habiendo visto este hallazgo dentro de los podocitos, intentar ver la correlación con la microscopía óptica. Entonces, sí que se ve, por aquí como este depósito y estos cuerpos, no se ven exactamente los cuerpos de cebra, pero sí lo que supondría el depósito a nivel de la óptica. Recibimos entonces que estamos ante una glomerulonefritis membranosa estadio 3 y esas inclusiones, por otro lado, esas inclusiones intrapodocitarias compatibles con la fosfolipidosis, a descartar que pudiera ser o bien primaria o bien secundaria. Y realizamos un diagnóstico para intentar ver si tenía o no una enfermedad de Fabry nuestro paciente. Se realizó estudio genético y enzimático a nuestra paciente y a su familiar de primer grado, que era su hija. Descartando esta enfermedad porque los resultados, los valores enzimáticos eran normales, la genética nos llegó en un segundo tiempo, pero que también fue luego negativa. Entonces, ante la ausencia de una mutación genética y de clínica compatible para Fabry, que lo único que nos podía orientar era el bloqueo que tuvo en su momento la mujer, se estableció que pudiéramos estar ante una fosfolipidosis renal inducida por fármacos y haciendo una revisión bibliográfica pues se decidió suspender la amiodarona y la hidroxicloroquina por ser los más frecuentes que pueden producir esta entidad. Desgraciadamente, casi a la vez que recibimos los resultados de la biopsia, la paciente ingresa en el hospital por un síndrome de distrés respiratorio del adulto. Se descartaron causas infecciosas inmunológicas y la sospecha clínica y radiológica que tenían los compañeros tanto de neumología como de la UCI, porque al final acabó ingresada en UCI, fue una neumonía intersticial aguda difusa por amiodarona, hidroxicloroquina y bortezomib. No se pudo, por desgracia, biopsiar a la paciente debido al mal estado en el que se encontraba y, a pesar de la retirada de estos fármacos, la paciente falleció en UCI por causas cardiorrespiratorias. La fosfolipidosis es un trastorno que consiste en la acumulación intracelular excesiva de fosfolípidos en los tejidos. Podemos clasificarlas en las primarias y secundarias. Las primarias son de origen hereditario. La más conocida ya sabemos que es el Fabry, que es la más prevalente de todas las enfermedades por depósito lisosomal. Se debe a una mutación en el gen de la alfa-galactosidasa que condiciona una actividad reducida de dicha enzima y hace que dentro de los lisosomas de las células cardíacas, renales y cerebrales se acumulen glucosfingolípidos. Y a nivel renal nos da característicamente estos cuerpos de cebra que hemos visto previamente. También destacar la enfermedad de Niemann-Pick con la nefropatía asociada al LMX1B y de origen adquirido destacar pues, las intoxicaciones, sobre todo por metales, pero sobre todo las más frecuentes serían las iatrogénicas por fármacos. Existen más de 200 fármacos, normalmente que tienen que ser catiónicos y anfifílicos, como por ejemplo el que se encuentra en la amiodarona, pero también la hidroxicloroquina, pero también otros antibióticos como el ciprofloxacino, aminoglucósidos, antihistamínicos, antidepresivos. Su hipótesis no está del todo aclarada, pero parece que se debe a una inhibición de la fosfolipasa A o C a nivel lisosomal o bien de la alfa-galactosidasa y que hace que se formen complejos lípido-fármaco que no son digeribles por los lisosomas de las células. Es imprescindible para su diagnóstico la microscopía electrónica porque si no, no podemos llegar nunca a poder detectarlos. Y existen diferencias entre cómo son los cuerpos en la enfermedad de Fabry y cómo es en la fosfolipidosis por fármacos. En el Fabry suele ser mucho más extenso, no solo están en los podocitos, pero también los puedes encontrar en las células endoteliales o incluso en alguna fibra muscular, y las inclusiones son a nivel del lisosoma. En la inducida por fármacos suelen ser más limitadas simplemente a los podocitos y las inclusiones son dentro del propio podocito, o sea, son intracelulares. Y se ha descrito que puede ser característico la vacuolización citoplasmática con la cloroquina. Solo existen 13 casos descritos en la literatura de fosfolipidosis por hidroxicloroquina y la mayoría en el contexto de enfermedades autoinmunes. Hay alguno, pero raro también, de fosfolipidosis inducida por amiodarona. No hay ningún caso descrito que hayamos encontrado de fosfolipidosis por los dos, por amiodarona y por hidroxicloroquina, y tampoco hay ninguna relación en cuanto a la fosfolipidosis renal asociada a la gamapatía monoclonal de significado renal.
Lo que nos cuadraba un poquito menos dentro de nuestro paciente es que en la literatura definen tiempos largos de exposición a hidroxicloroquina son los que condicionan ese daño a nivel podocitario y que se formen esos cuerpos, y la amiodarona definen tiempos cortitos pero dosis muy altas, que justo es lo contrario que le pasaba a nuestro paciente, que llevaba un periodo muy corto con la hidroxicloroquina y muy largo con la amiodarona, pero tampoco a una dosis excesivamente alta, sino una dosis estándar. Lo que pensamos que ha podido pasar es que estos dos fármacos han hecho sinergia entre ellos, han dado una acumulación de concentraciones muy altas a nivel del lisosoma y que eso ha inhibido a la fosfolipasa a una dosis superior a la supuesta a la asociada a su actividad terapéutica, y es lo que nos ha condicionado esta imagen de los cuerpos de cebra. Para concluir, decir que los cuerpos de cebra no son exclusivos de la enfermedad de Fabry, que requieren un diagnóstico diferencial. Para su diagnóstico es imprescindible la microscopía electrónica, y aunque esta es una entidad de por sí muy rara, pues que las causas farmacológicas deben de ser consideradas dentro del diagnóstico diferencial. Pensamos que en nuestro caso influyó la sinergia entre ambos fármacos y creemos que la gamapatía monoclonal fue un hallazgo casual y no causal de la fosfolipidosis renal. Muchas gracias. Muchas gracias, Bea. Bueno, pues el siguiente caso es de Víctor Escudero Saiz, que es nefrólogo del Servicio de Nefrología y Trasplante Renal del Hospital Clínic de Barcelona. Su trabajo se llama Inhibición del factor B en recidiva precoz de glomurulopatía C3 post-trasplante renal, respuesta clínica e histológica. Vale, ¿se oye, no? Sí. Bueno, primero de todo, agradecer la presentación y especialmente agradecer a la Glossen el darme la oportunidad de presentar este trabajo en mi casa, representando también a todo el grupo que podéis observar de nuestro servicio. No tengo ningún conflicto y os presentamos un varón de 38 años que básicamente a raíz de un debut de un síndrome nefrítico nefrótico se detectó uno de los antecedentes relevantes, una gamapatía monoclonal de significado incierto, pero que únicamente se detectaba cualitativamente y nunca cuantitativamente, aún así con un estudio de extensión completamente negativo. A raíz de este síndrome nefrítico nefrótico, los hallazgos histológicos fueron compatibles con una glomurulopatía C3, aunque no disponemos de un ultraestructural para ponerle un apellido más concreto, y a nivel sistémico sanguíneo sí que se detectó una hipocomplementemia C3 junto con la presencia de un C3 nephritic factor, que lo achacamos como factor etiológico de esta entidad. Aún así, el estudio genético, por ser un varón joven, no evidenció variantes patológicas, más allá de variantes de significado incierto en el gen del C3 y de lesiones en los genes de las proteínas relacionadas con el factor H1 y 3. La respuesta inicial con el tratamiento estándar fue parcial, aún así hizo una recaída en forma de proteína nefrótica y hematuria que, escalando tratamientos, no conseguimos aguantar, y el paciente inició hemodiálisis 19 meses después del debut inicial. Pero, en realidad, esta historia comienza con una llamada, la típica llamada de coordinación en la que nos ofrecen un donante de ciertas características, como podéis observar, que ha de destacar una parada cardiorrespiratoria que consigue salir tras maniobras básicas y avanzadas, ingreso en UCI y sin deterioro de función renal, ecoestructura normal y sin proteinuria. No hay grandes mismatches, no tiene DSAs el paciente y básicamente es una muerte encefálica, es una historia controlada de bajo riesgo inmunológico, pero que recordamos esta parada que ha tenido el paciente previa y sobre un receptor que tiene una glomerulopatía de base con alta tasa de recurrencia. La inducción se decidió hacer con timoglobulina y micofenolato junto con anticalcineurínicos y la evolución inicial, como podéis observar, fue dependiente de hemodiálisis, con un renograma en la primera semana compatible con una NTA, sin fase excretora y unas 300 cuentas, ecografía normal, y motivo por el que, ante esta disfunción retrasada del injerto y la glomurulopatía de base, decidimos hacer una primera biopsia renal. Como podéis observar en la imagen, sobre todo a la izquierda de la pantalla, en la hematoxilineosina se ve más evidente esta proliferación endocapilar, especialmente por células polimorfonucleares, que en el PAS también podemos observar sin clara expansión mesangial. La plata sí que
parece que tiñe un poquito los paredes capilares, y el tricrómico pues absolutamente sin otras alteraciones destacables, como lo hemos comentado. A nivel túbulo intersticial sí que destaca este edema intertubular, con alguna imagen también de mitosis y de células apoptóticas del epitelio tubular, todo ello compatible con hallazgos de una necrosis tubular aguda. Y a la inmunofluorescencia, únicamente positividad intensa, mesangial y algo también capilar para el C3. A nivel ultraestructural, en esta imagen lo que observamos es una célula polimorfonuclear a nivel dentro del capilar, y en esta otra señalamos las membranas basales. La verde sería una membrana basal normal, como podéis observar con este grosor que comparativamente con la que señala la flecha roja es bastante evidente el cambio, el engrosamiento de la parte inferior de la diapositiva, junto con, a mayor aumento, un depósito en su vertiente subepitelial. Hablando de estos depósitos, estaban distribuidos de tal forma que no recuerda una enfermedad por depósitos densos, ¿vale? No se dibuja toda esa membrana basal. Entonces, lo que se achacó fue una recurrencia de la glomerulopatía o glomerulonefritis C3. Un resumen de la evolución del post-trasplante precoz. En la primera semana, los hallazgos que hemos descrito y la hipocomplementemia por C3. El C5b9 sérico estaba normal, y en la segunda semana el paciente inicia diuresis, pero persiste esta necesidad de hemodiálisis con un renograma de control que las cuentas suben, la fase excretora ya aparece, pero aún así la oliguria la hace dependiente de hemodiálisis, por lo que se decidió tratar esta recurrencia con bolos de corticoides, rituximab y sesiones de recambios plasmáticos, pero aún así el paciente persistió con este fracaso, esta función retardada del injerto, esta necesidad de hemodiálisis y datos sugestivos de que el daño isquémico estaba mejorando, pero la función renal no. Entonces decidimos hacer una segunda biopsia renal, que también nos pone de mayor evidencia esta proliferación endocapilar. Ya empieza el PAS a dibujar un poquito de expansión mesangial, ¿vale? Y en la plata se dibujan un pelín más los capilares. Y el tricómico, como podéis observar en la imagen, esa imagen más azulada de un foco de fibrosis intraglomerular. Inmunofluorescencia, lo mismo, positividad intensa y aislada para el C3, con cadenas ligeras negativas, incluido la técnica de Pronasa, ¿vale? Entonces, resumen, es una función retrasada de este injerto con una NTA que está en mejoría y con una recurrencia de una glomerulopatía por C3. ¿Qué hicimos? Decidimos tratar con iptacopan, que es un inhibidor novedoso del factor B del complemento, facilitado a través del programa MAP de Novartis y previa vacunación de gérmenes encapsulados, como se han descrito en los ensayos de este fármaco. Haciendo un poquito de discusión de la glomerulopatía C3, todos aquí presentes conocemos que se trata de una desregulación de la vía alternativa en su fase fluida, junto con las especiales características del microambiente glomerular. El diagnóstico es histológico, ¿vale? Fundamentalmente por la inmunofluorescencia, este depósito aislado o exclusivo de C3, o dominante, perdón, y cuyo tratamiento el grupo Glossen ha participado fuertemente para la elaboración del tratamiento estándar con, aparte de los antiproteinúricos ya conocidos, una inmunosupresión inespecífica con corticoides y micofenolato, reservando el bloqueo terminal de la vía del complemento para aquellos casos refractarios o las formas crescénticas. Estas son las nuevas moléculas que se han ido desarrollando, que están en desarrollo y que bloquean específicamente distintos puntos de la vía del complemento, y más en concreto con la glomerulopatía C3, que se ha aprobado la avacopan, y el iptacopan, que es el que nos trae aquí al caso, en fase 2, que tanto en riñones nativos como en el injerto esta reducción de la proteinuria, pero también unos hallazgos histológicos de la desaparición del depósito de C3 en la inmunofluorescencia. Más recientemente, el ensayo en riñones nativos de varias glomerulopatías en las que se ha testado el pegcetacoplan, que se dirige a otro componente del complemento, en concreto el C3, y ya también observan una reducción de la proteinuria, un aumento del C3 y un descenso de niveles del C5b9 sérico, que de bastantes elevados ya los consiguen casi normalizar. Pero estamos en un escenario un poco peculiar, porque esto no es un riñón nativo, esto es una recurrencia en el injerto, y la literatura lo que nos explica
es que esta glomerulonefritis, las tasas de recurrencia son muy altas, es frecuente, y con tasas de pérdida del injerto muy elevadas. Una revisión sistemática de todos los casos que se han descrito lo que nos viene a decir es que el uso de eculizumab es la estrategia terapéutica que más respuestas alcanza frente a otras estrategias, incluso en aquellos casos en los que no se hace nada porque es una recurrencia subclínica. Y que aquellos casos con el C5b9 sérico elevado son los que más respuestas tienen al bloqueo terminal del complemento. Y también me gusta mucho poner la serie francesa del Equintrec, en la que en riñones nativos, eso sí, utilizan el eculizumab y alcanzan casi un 50% de respuesta, pero que esta efectividad se relacionó con la forma rápidamente progresiva o con la presencia de proliferación extracapilar en la biopsia. Aún así, no tenemos ensayos aleatorizados o brazos comparativos sólidos para hacer comparaciones, y los motivos por los que decidimos tratar con iptacopan y no con otras terapéuticas fue porque no había proliferación extracapilar y porque fisiopatológicamente tiene más sentido bloquear a nivel más proximal esta vía alternativa del complemento. Entonces, os ponemos en la gráfica la función de la evolución renal. Las flechas naranjas son las distintas biopsias que se han hecho y el azul es el momento en el que se inicia el iptacopan. Y vemos como que desde ese momento la creatinina baja, el filtrado se estabiliza en torno a 30-35, pero más tardíamente el complemento se normaliza y la proteinuria desciende. Entonces, motivo más o menos a los 7-8 meses post-tratamiento hacemos una biopsia de control, ¿vale? Que lo que nos evidencia ya en la hematoxina y en el PAS. Podemos ver esas imágenes ya lobuladas del glomérulo que nos recordarían un poco al patrón membrano proliferativo. Este patrón de proliferación endocapilar ya deja de ser polimorfonuclear, sino que se convierte predominantemente en mononuclear, ¿vale? Y en la plata ya sí se dibuja muy bien, podemos ver imágenes de dobles contornos compatibles con el membrano proliferativo. Y en el tricrómico sin grandes cambios respecto a la biopsia que habíamos presentado 7 meses antes. En cuanto al compartimento tubulointersticial, ya se va dibujando un poquito más la fibrosis, leve moderada, ¿vale? Sin otros hallazgos de daño tubular, y la inmunofluorescencia blanca o negra en este caso, sin depósito de C3, hallazgo que la literatura ya nos había descrito. Esto es un trabajo en un modelo murino en el que se inhibe el factor I, ¿vale? El factor inhibidor del complemento, y en los que estos ratones se les exponía al lipopolisacárido y lo que se veían en las biopsias era un depósito de C3 junto con una expansión mesangial, pero aquellos casos a los que no se enfrentaba al lipopolisacárido, que podría ser el ejemplo de una infección, no desarrollaban este depósito. En cuanto a la comparativa, la izquierda es la biopsia inicial y la derecha la que acabo de presentar de la evolución. Vemos este cambio de patrón proliferativo. En los pases vemos también la expansión mesangial, en la plata los dobles contornos que no aparecían y en la inmunofluorescencia esta desaparición del depósito de C3. Entonces, esta es la evolución a un año en el que vemos cómo la función del injerto se estabiliza, una función subóptima entre 25 y 30, junto con el complemento y la proteinuria, pero hay una flecha de un color distinto que no he dicho, y es que la flecha roja lo que indica es una recurrencia clínica secundaria a un stop del tratamiento involuntario por parte del paciente, que hizo un fracaso renal agudo con requerimientos de hemodiálisis, con hematuria, y que volvió a recuperar función renal tras la reintroducción del iptacopan. Entonces, este fármaco lo que consiguió es una respuesta parcial, con una función, un filtrado glomerular estimado en torno a 25 o 30. Lo más evidente y significativo es una desaparición de los requerimientos de hemodiálisis. A nivel histológico lo que obtuvimos fue una desaparición también de los depósitos de C3, que era lo que describía el ensayo en fase 2, ¿vale? Y lo que quiero destacar sobre todo esta reintroducción tras la recurrencia que presentó, que nos hace pensar en la cronicidad de este tratamiento. Y como conclusión es recordar que la glomerulopatía por C3 tiene altas tasas de recurrencia con pérdidas del injerto muy elevadas, que el eculizumab o el bloqueo de la vía terminal del complemento está indicado en las rápidamente progresivas y en las formas extracapilares, y que el C5b9 sérico puede ser un factor predictivo o de respuesta.
que ahora se están desarrollando vías alternativas, otros fármacos que se dirigen específicamente al complemento en sus distintas fases y que podrían tener indicación en muchas glomerulopatías. Mayor beneficio cuanto antes detectemos la recurrencia, y esto lo sacamos del trabajo del ECINTREC, ¿vale? Incluso aquí las biopsias de protocolo podrían tener una relevancia importante y aún queda mucho por responder, y es qué perfil de paciente se beneficia más, si este tipo de fármacos deberíamos introducirlos en la inmunosupresión de inducción del trasplante renal, ¿vale? Y si se lo podríamos utilizar en las membranoproliferativas relacionadas con inmunoglobulinas. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Muchas gracias, Víctor. Y sobre todo, muchas gracias a los tres por ceñiros al tiempo disponible. Tenemos ahora 5 minutos de discusión, por si alguien tiene alguna pregunta para alguno de los tres. ¿Nadie? Yo le quería preguntar a Gemma si tenéis en vuestro hospital, que supongo que sí, alguna consulta de consejo genético exclusiva de nefrología o general o... Nosotros tenemos una consulta monográfica de enfermedades genéticas en general, en la que se hace consejo genético nefrológico. Es verdad que hay algunas situaciones en las que necesitan un consejo genético mucho más específico, sobre todo en lo que nos estamos encontrando cada vez más, que son mutaciones asociadas al complemento, en las que hay mucha variabilidad en la penetrancia y que a veces informar a gente joven sobre la posibilidad de tener hijos no es fácil. Entonces, en ese caso, los genetistas tienen una consulta, no es monográfica de riñón, pero sí que es monográfica para dar ese tipo de información sobre los riesgos en la descendencia que pueda tener esa mutación. Muchas gracias. Y, por ejemplo, Gemma, de cara a la consideración de la donación de órganos de donante vivo en familiares, ¿estudiáis la genética de los familiares si ya se ha demostrado el caso primario? Ese es un debate encendido que tenemos ahora en el servicio. He visto que estaba Borja aquí y se ha marchado porque ellos han hecho un estudio en el que en los pacientes con menos de 40 años, cuando tienen la enfermedad, el estudio GEMSEN que ha hecho la SEN, ¿no? Cuando no tienes la causa de la insuficiencia renal y el paciente ha entrado pronto a diálisis, la probabilidad de encontrar una alteración genética, aunque no tuvieran ningún antecedente, es del 20%, con lo cual en los pacientes de donante vivo que han entrado en diálisis bajo esas características, nosotros ya a todos los pacientes les pedimos estudio genético. Cuando ya el paciente va a entrar a un programa de donante vivo y el receptor a donante vivo y el posible donante es emparentado, se le hace, por supuesto, un estudio genético para descartar que no pueda ser portador de la misma enfermedad. Muchas gracias. Beatriz, unas imágenes por mi parte, mi visión de patólogo, espectaculares. Sí. Y te quería preguntar, la técnica del azul de toluidina que has enseñado, no sé si puedes decirnos cómo se hace, porque nosotros no la hacemos de rutina y un poco me interesaba. La verdad que eso corrió a cargo de nuestros anatomopatólogos, que fueron los que se tomaron el tiempo en revisar luego posteriori las imágenes y de intentar buscar esa imagen en el óptico para también, si en alguna vez reaparece un caso similar, pues como que tener un poco ya el ojo entrenado a localizar estos cuerpos ya solo con la óptica. Eso ya se lo tienes que preguntar al doctor Francisco. Muy bien. Díaz. ¿Tenemos una pregunta? Bueno, una pregunta a la doctora Fernández. Has comentado que había pacientes con Alport con síndrome nefrótico. ¿Qué porcentaje lo recuerdas? Mira, los pacientes, no recuerdo con exactitud en las dos grupos, pero en el grupo que eran corticoresistentes, todos esos pacientes tendrían síndrome nefrótico y aproximadamente un 50% de ellos terminaron siendo Alport. Es verdad que en la distribución ahí había más tipo 5 que tipo 3 y 4, mientras que en el grupo que hemos llamado indeterminadas con proteinuria progresiva, ahí ya predominaban más las 3 y 4, pero al menos un 50%
50% de los que eran de los síndromes nefróticos que a ti te parecía que pudieran entrar dentro de esa categoría, que su nefrólogo consideró que eran inmunológicos y le trataron con esteroides, la mitad eran Alpor. Vale. Y a Beatriz era, creo recordar, una membranosa con restricción de cadenas ligeras. Sí. El PLA2R era negativo. Negativo también en la biopsia. Sí. Y una pregunta, comentabas que la paciente tuvo lesiones esclerodermiformes, Sí. eran lesiones cutáneas, nada más lo que Sí. tuvo. O sea, ¿crees que a lo mejor probablemente con la gamapatía era otra manifestación de su gamapatía monoclonal? Pudiera ser, lo que pasa que los anticuerpos anticentromero también los tenía a título muy, muy elevado. Ajá. Entonces también eso apoyó a que pudieran ser, o sea, se interpretó como dos patologías independientes, aunque sí que es verdad que bueno, que puede atribuirse a la gamapatía. Bueno, por esta autoinmunidad, Sí, ¿no?, que pueden aparecer claro. en ellos. ¿Y ha visto qué tiempo de diferencia fue entre que empezasteis con el Ixtacopan y se realizó la segunda biopsia? Que es que no lo he oído. Gracias. 7-8 meses. Otra pregunta. por Doctor allí. Escudero, habéis hablado que tenía C3 nephritic factor. ¿Lo habéis monitorizado después o habéis tenido posibilidad de monitorizarlo? ¿Y esto os ha planteado darle a un tratamiento más inmunosupresor, célula B, aparte del tratamiento de bloqueo complemento? Se monitorizó en el post-trasplante cuando se evidenció la recidiva y fue negativo el resultado. Aún así se decidió tratar con rituximab, que bueno, puede tardar un poquito de efecto, pero aún así la dependencia de hemodiálisis tras meses del trasplante fue lo que nos obligó a contactar con Novartis y iniciar empíricamente este tratamiento. Yo quería hacer una pregunta muy parecida a la que ha hecho Xavi, porque realmente en la C3 las mutaciones genéticas solo son el responsable casi del 10%, y la mutación que tenía este paciente es una mutación que podríamos catalogarla de bajo riesgo. Es una mutación que en muy pocas ocasiones por sí misma puede generar una C3 y una C3 que dé tanto la lata. Con lo cual yo creo que es motivo para pensar que una causa inmunológica más allá de genética pueda estar detrás. ¿Qué opináis? Sí, sobre todo por la presentación tan agresiva que tuvo el paciente y la refractaria al tratamiento inicial, se planteó incluso que esto no fuera la manifestación de la gamapatía, de que no fuera relacionado con la gamapatía monoclonal. Discutiéndolo mucho con los hematólogos, que les parecía tan raro que la gamapatía, que nunca se detectó cuantitativamente, diera este problema, se decidió por el bloqueo específico directamente. Pero vamos, nos dio un quebradero de cabeza y lo sigue dando. La doctora González y el doctor Quintana son conocedores con el doctor Blasco, y se está planteando incluso, porque la función sigue siendo subóptima, tratar la gamapatía como si fuera en realidad el responsable etiológico, y este C3 nephritic factor que se obtuvo, pues a lo mejor que no haya sido un epifenómeno de su autoinmunidad. Bueno, ¿alguna pregunta más? La verdad es que no tenemos tiempo. Pues nada, muchas gracias a todos y que sigáis bien. Si no era esa chica que salió. A mí me toca irme.